Bueno, vamos a terminar con el tema 3 de inglés, la Unit 3. Voy para allá. Y como solemos hacer para terminar el tema, los temas de inglés, revisamos las actividades que se os propone que entreguéis, para que sepáis más o menos cómo se hacen. Y porque en muchas ocasiones, como ocurre hoy con el writing, por ejemplo, esas actividades os ayudan dentro de ciertas explicaciones, cierto contenido. Bueno, estoy en el tema 3. Voy a la sección, a la del banner rosa, a la segunda, la que dice Evaluation Exercise, los ejercicios voluntarios. Mira, los dos primeros son cuestionarios. Así que ahí, pues ya saben que con los cuestionarios pues hay poco que explicar, ¿no? La novedad en esta unidad es que la gramática también se pregunta a través del cuestionario, que normalmente siempre se ha hecho a través de ejercicios, pero en este caso, no solo el vocabulario, sino también la gramática se pregunta a través del cuestionario. ¿Vale? Pues ya sabéis que el cuestionario es seguir las preguntas, responderlas y una vez que se finaliza, pues ya queda registrado y se os dice pues lo que habéis equivocado. Y los dos últimos ejercicios, los que llamamos de skills, lectura, escritura, estos sí, que ya van por separado, veis que hay uno para la lectura y otro para la escritura, y esto sí que lo vamos a ver un poco, a comentar. Bueno, vamos con el primero, el que dice Skills 1, Reading Comprehension Activity, ¿no? Actividad para de comprensión lectora. A ver, ¿dónde está? Aquí. Bueno, ¿qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos con el ejercicio, con la estructura, el esquema del ejercicio de lectura que a partir de aquí va a aparecer siempre en las unidades de inglés, en donde hay pues un texto de un tema concreto y luego hay una o dos actividades, en este caso una sola. ¿Vale? Bueno, vamos a leer el texto, que en este caso pues habla de pues una mujer, etcétera, británica, ¿no? Que vive en Estados Unidos. Sarah Araf is a British woman, but she lives in Ohio, in the United States. In this text, she tells us all the things she loves about living in this country. In the US, the customer is really important for everyone. When you walk into a store, the staff greet you with a smile and ask, "How are you?" The customer is always right too. If you have a problem with something, you take it back and they solve the problem immediately, really quickly. You don't need to complain. You don't even need to have the receipt. I also love real American coffee shops. I'm not talking about stores like Costa or Starbucks, but those old-fashioned places where the waitresses come to your table and call you honey. You pay $1 for coffee and read a book for the price of a cup. You can also stay. Oh, creo que. You pay $1 for coffee. Oh, sorry, me he saltado la línea. You pay $1 for coffee, okay? And you can drink, ahora sí, as much as you like. You can also stay as long as you want. You can sit there all day, ahora sí, and read the book for the price of a cup of coffee. Eating out here in the States isn't as expensive as in the UK. So I go out with my friends quite a lot. People are very friendly here too. When you go to a bar or a restaurant, you often have a conversation with the people at the next table. It's really nice. Everyone is so optimistic here. They believe that everything is possible if you work hard. If you say, we can't do that, they say, why not? Bueno, una visión muy edulcorada, pero bueno, es el texto. Vale, bueno, pues nada, nos cuenta ahí una pequeña historia, etcétera, de esta mujer que vive en Estados Unidos. En este texto concreto tenéis un glossary, es decir, como un mini diccionario de una serie de palabras que están en el texto, que están marcadas en negrita y que no tenemos por qué saber. ¿Vale? No hay por qué saber su significado. Bueno, pues aquí la tenéis. Entonces, pues cuando está marcada en negrita en el texto, aquí abajo tenéis la traducción en castellano. ¿Cuál es la actividad que se os pide en este caso? Porque es una. True or false. Say the following statements are true or false. Include the part of the text justifying your answer. Pay attention to this. Bueno, aquí tenemos ah, seis statements, seis enunciados, seis frases que hablan del texto, de lo que nos cuenta el texto. Yo tengo que decir si lo que me dice la frase del ejercicio, en comparación con lo que dice el texto, es verdad o no. ¿Vale? Y tanto si es verdad como si es mentira, es decir, tanto si la frase es verdadera como es falsa,
Yo tengo que tomar una frase o un par de frases del texto, lo que me haga falta, para justificar que es verdad o no. That's right. Así. Bien, venga. Fijaos en el ejemplo, me dice, in the shops in the USA, customers are important. En las tiendas en Estados Unidos, el cliente es importante. Bueno, pues, claro, ¿cómo resuelvo yo estos ejercicios? Bueno, yo propongo, insisto, no impongo, sino que propongo una forma de, en su momento, cuando haya preguntas, responder a las preguntas, o ahora aquí, para determinar si una frase es verdadera o falsa. El mecanismo es el mismo. Primero, pues leo la frase. In the shops in the USA, customers are important. Siguiente paso, me voy a la parte del texto donde encuentre esa información. Oye, ¿cómo sé yo qué me puede guiar para llegar a esa parte del texto donde está esa frase? O, digamos, la respuesta que me dé a mí para esa frase. Bueno, hay varios elementos. Primero, busco en el texto las mismas palabras que tenemos en la frase, shops, USA, customers, o en el texto habrá sinónimos, palabras parecidas a las que tenemos en el statement, en la frase. También, y esto es importante, la manera, el orden en el que están dispuestas las diferentes o preguntas o enunciados como aquí, es el orden en el que aparecen en el texto. Es decir, que esta que es el ejemplo, pues estará por aquí, más o menos al principio. That's right. ¿Vale? Es decir, que más o menos estará al principio, la siguiente estará después, así, y así sucesivamente. ¿Vale? Pero lo más fiable es leer la frase e intentar encontrar en el texto la parte donde esas palabras exactas o sinónimos de esas palabras aparecen. Porque ahí, en esas frases, en esa parte, es donde estará, en este caso, la justificación para saber si es verdadero o falso. Entonces yo tengo que buscar dónde está lo de in the shops, in the USA, customers are important. Bueno, a ver, pues debe estar por el principio, ¿no? Porque más o menos, joder, si es la primera frase. In the US, the customer is really important for everyone. Además, se repite en tres palabras, exacto. US, customer e important. Pues ahí debe de estar. Por lo tanto, si el texto me dice, in the US, the customer is really important for everyone, la frase del ejercicio será verdadero o falso. Verdadero. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo pondré true. Y esa frase del texto que me ha dado la pista, exactamente, será la que yo ponga de justificación. In the USA, the customer is really important. Pues así con las demás, ¿no? The staff are happy, Sarah loves having coffee at Starbucks. Tanto si es verdadero como si es falso, una frase o un par de frases, nunca va a ser demasiado largo, que justifiquen esa respuesta. Que insisto, como habéis visto, es aquella parte del texto, aquella frase del texto que me da a mí la respuesta de si es verdadero. Vale, bueno, pues esto en cuanto al Skills One, la lectura. Vuelvo al índice. Recordad, estamos Unit 3, sección de ejercicios voluntarios. Y vamos al último, al que dice Skills to Writing a Personal Profile. Y aquí ya tenemos, si lo habéis hecho, lo habéis visto o estáis para hacerlo, ya un texto. Ya, pues, con sus frases y sus cosas y tal, ¿no? Tanto es así, es como, digamos, el primer texto, que lo de las descripciones también eran textos ya, ¿eh? Que por cierto no han salido nada mal. Aquí igual, ¿no? Que ya tenemos un texto más o menos en condiciones y a partir de ahora en las diferentes unidades, más o menos eso es lo que tendréis que hacer, redactar algún texto. Bueno, antes de ver qué hay que hacer, la guía para hacer ese texto, eh, damos o doy una especie de consejos, de ideas generales sobre cómo escribir en inglés. La primera me dice, sigue una estructura, es decir, ten claro de qué vas a hablar y en qué orden lo vas a hacer. Antes de escribir en el ejercicio, siempre se te dice cuál es la estructura que tienes que seguir para ese tipo de texto concreto. Y recuerda, intenta dividir, si te lo dice la estructura, el texto en párrafos. Vais a ver que siempre se propone un modelo de texto y luego se dice, pues mira,
En la primera parte hace esto y habla de esto. En la segunda hace esto y al final cierra el texto de esta manera. Eso se refiere, a eso es la estructura. Eso es el orden de lo que tú tienes que decir, de lo que tienes que hablar en el texto. Y eso siempre se os da en el ejercicio. Por lo tanto, vais a tener como un esquema, una estructura de qué tenéis que hablar, qué tenéis que decir y en el orden en el que aparece. Básicamente un texto es una sucesión de frases una detrás de la otra que se conectan porque hablan de un tema común. La base del texto. Esto quizás sea lo más importante. Esto y lo de escribe frases correctas, pero sobre todo esto. Lo que tenéis que escribir en lo que hay, digamos, que hay que ir desarrollando la capacidad, la habilidad, si todavía tengo algún problema, es en escribir frases. Los textos, la mayoría de las frases serán o afirmativas o negativas, es decir, que el orden será sujeto, verbo, complemento. Si manejamos eso, si vamos practicando y escribimos frases siguiendo ese esquema y ese orden, sujeto, verbo, complemento, tendremos ya el 90% de lo que necesitamos para escribir un texto. Con eso, si yo a la hora de corregir un texto veo que así sean 5 frases, pero esas frases más o menos siguen ese orden y están bien escritas, eso es, no diría que es a prueba y tal, pero desde luego positivo, ¿eh? Y es lo que hay que hacer. Es decir, que, insisto, ¿no? Para un poco que vayáis marcando objetivos dependiendo de dónde estéis. Lo más importante es que el texto se componga de frase, sujeto, verbo, complemento. Como es un texto, esas frases tienen que aparecer seguidas, una detrás de otra, ¿no? Hay que unirla de alguna manera. ¿Cuál es la mejor manera? La manera más simple. Puntuación. Punto. Frase, un punto, otra frase, otro punto, y así. Lo que me dicen algunos compañeros, pero es que eso no tiene dirección de frase, punto. Y yo siempre digo, ¿puedes hacer algo más difícil, más complejo? No, pues entonces eso es lo tuyo y eso es tu texto. Oye, que llegamos a final de curso y yo escribo frases correctas, pero el texto es una frase, punto, otra frase, punto, otra frase, un punto, otra frase, un punto. Y yo he visto, y además se comprueba que habéis estado trabajando, etcétera, y que a lo que llegas es a eso, perfecto, ese es tu texto. Y ya está. Que tengo más nivel, que se me da bien, que practico lo que sea, y veo que ya se me queda corto lo de unir las frases solo con puntos, pues entonces, como hemos dicho otras veces, puedo utilizar los conectores and, que significa y, or, que significa o, but, que significa pero, o los que vayamos viendo a lo largo del curso. Pero solamente yo digo que utilicéis esos conectores cuando ya manejáis perfectamente o muy bien el construir la frase. Y el unir esa frase, como digo, bueno, ahí pone con puntuación, que puede ser el punto, ¿no? El más común, pero también las comas, ¿eh? Las comas también pueden servir para unir frases. Si yo esa parte ya la tengo superada, si yo soy capaz de escribir una frase sin equivocarme mucho, entonces ahora ya pruebo y alguna de las frases del texto las uno con conectores, porque tampoco es que haya que utilizar un montón de conectores en un texto, porque utilicemos uno para. Pero siempre y cuando, insisto, nos encontremos, estemos seguros de cómo escribir una frase. Si no, frase y el punto, frase y el punto. ¿Para qué? Para que de esta manera, en lo que yo me concentre sea en la creación de la frase, que es lo importante. Si yo a eso lo tengo superado, entonces ya me puedo dedicar a ver por lo de los conectores. Pero lo fundamental, la base siempre es escribir una frase correcta. Bueno, es importante que uses ambos recursos para conectar las clases de forma que tu texto sea variado, siempre y cuando, como estoy diciendo, yo ya tenga superado la fase de escribir la frase. ¿Ok? Lo que decíamos, también dependiendo del tipo de texto, pues ya habrá nuevos conectores, etcétera. Por eso con el tiempo y con las unidades, y como diceis, según el tipo de texto, veremos otros conectores, otras partículas que permiten unir las frases. Cuando escribamos esa frase, pues lógicamente intenta escribir la frase correcta. Es decir, recuerda que es sujeto, verbo, complemento si es frase afirmativa o si es negativa.
Eh, si hemos estudiado el verbo to be y el presente simple, pues utilizar el verbo en la forma correcta, que el sujeto haya un sujeto y que esté en su sitio. Si hay vocabulario, pues porque estoy hablando, no sé, de una nacionalidad o estoy hablando de un trabajo, pues que sea el correcto y lo escriba correctamente. A eso se refiere con escribir una frase correcta. Lo primero de todo, que sea, insisto, porque los textos la mayoría son frases afirmativas o frases negativas, que la frase sea sujeto, verbo completo. Y luego ya, pues, cada elemento lo voy, según lo que haya aprendido, lo que haya practicado y tal, colocándolo de forma correcta. Aquí se os da también como posibilidad que podría aparecer, podríais escribir una pregunta, siguiendo el orden de la pregunta, pues, si hay una question word, si es el present simple, el do o el does, el sujeto, el verbo principal, los complementos. Lo que ocurre es que en la mayoría, por no decir en todos, pero en la mayoría de textos que vais a escribir no vais a necesitar escribir una pregunta. Por eso yo insisto mucho en que cuando hablo de escribir correctamente una frase, de que un texto es una sucesión de frases, estoy hablando de la frase afirmativa o negativa, la de sujeto, verbo, complemento. ¿Vale? Bueno, lo que está diciendo, utiliza correctamente la gramática, bueno, lo que hemos visto, los tiempos verbales, los adjetivos, posesivos, el vocabulario, sobre todo, pues que sea la palabra correcta que utilizo, que signifique lo que quiero que significa, el spelling, cómo se escribe. Lo recomendable, y aquí terminaremos esta mini guía, es que antes, digamos, de dar la versión final, sobre todo si estamos haciendo, trabajándolo en casa, practicándolo en casa, es que hagas una primera versión, lo que se llama un borrador. Luego la revises, detectes aquellos fallos que tú puedas ver y ya hagas entonces la copia, el limpio, la copia definitiva que vais a entregar a través de la galería. Alguien puede decir, ajá, pero ¿y en el examen? Bueno, en el examen, evidentemente, este proceso no se puede hacer con tanto tiempo. ¿Se puede hacer? Sí, pero tendría que ser más rápido, claro. ¿Vale? Pensad en una cosa. Ese día 10, ¿no? El día 10 es el primer examen. El texto que se proponga será el primero que hagamos en el que hagáis en un examen. No os exijáis la perfección. Bueno, sí, 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 siempre, siempre entra en texto. Insisto, no os exijáis la perfección, no os exijáis a vosotros mismos que tiene que salir bien, perfecto. Oye, que me voy a equivocar y me sale un churro. Bueno, el texto que hay que escribir es una pregunta más, como veremos la próxima semana, de un montón más que hay en el examen. Oh, cuando llego un montón, pero queda tiempo, queda tiempo. Pero será yo propongo el tema y será un tipo de texto de los que hemos visto. Es decir, en la unidad uno, en la 2 y en la 3. O un diálogo en el que yo te pregunto o tienes que responder a las preguntas sobre ti, o una descripción, o como en este de aquí, ¿no? Que es un poco hablar de ti. Uno de esos tres. A ver, esto ahora que no nos escucha nadie, lo digo porque de repente hay profesores que dicen, eso no tiene que decir profesor, pues yo lo digo, me da la gana. Ya está. No quiero decir, imaginaos que a mí mal no, fatal, horrible, horrible. O sea, yo es que estoy amargado, amargado con la historia del texto, del examen, y Javier me dice que va a poner un ejercicio del texto, pues prepárate una plantilla en casa. ¿Tú sabes qué tipo de texto te puedo preguntar? Insisto, un cuestionario con preguntas personales, con respuestas sobre vosotras, una descripción o uno como el de hoy. Bueno, pues yo me lo preparo, llega el examen y dice, ah, a ver, me ha puesto el de la descripción. Pues le planto ahí la descripción. O yo tengo un modelo en la cabeza, que me lo he estudiado, y lo adapto a lo que me pide Javier. Oye, cuando yo corrijo a mí, yo veo un texto. A mí qué más me da si te lo has preparado en casa, si lo has hecho en el... Yo lo que quería era un texto, te me has ofrecido un texto. Eso puede ser una solución, ¿vale? Hombre, es verdad, es un poco más de trabajo porque tengo que prepararlo en casa, me lo tengo que aprender, pero oye, ¿y si haciendo eso
¿Me siento más tranquila? Pues adelante, ¿por qué no? Si es que yo lo que te voy a corregir es lo que me escribas, yo no te voy a corregir. ¿Cómo no sé qué? ¿De cabeza? No, ¿vale? O sea, la idea es que el tener que escribir un texto no condicione todo el examen, porque es una parte más del examen. Es complicado, es difícil, por supuesto, pero es una parte más. No penséis que todo va a girar en torno a eso, a pesar de lo que yo diga, de que le dedique tiempo, etcétera. Pero es una parte más. Bueno, ¿qué es lo que tenéis que hacer aquí? Pues mirad, lo que se propone es, como dice, un personal profile, que es un pequeño texto donde habláis sobre vosotros. Aquí está el texto modelo. My name is Gloria Swanson, and I'm from Boston, but I live in Edinburgh. I'm an actress, and I work for a theater company, the Black Swan. We work at many theaters around the world. I speak English and French too. I like a lot of things. I love classical music, but I don't like modern music because I think it's really boring. I also like films, American and European films. My favorite film is The Great Dictator with Charles Chaplin. It's a very good film. I watch TV at home in the evening. I like documentaries and the news. Finally, my favorite hobby is sports. I play football and tennis at the weekends with all my friends. Bueno, etcétera y tal. Como veis, hay dos párrafos, es decir, lo que yo escriba, lo tengo que escribir en dos párrafos. ¿Qué incluyo? ¿De qué hablo? Como en el modelo, en el párrafo uno. Pues digo mi nombre, de dónde soy, dónde vivo, el trabajo. Puedo añadir también dónde trabajo, puedo. Y si hablo algún idioma. Todo esto se puede expresar con frase punto, frase punto. Fijaos. I am Javier. Punto. I am Spanish. Punto. I live in Madrid. Punto. I am a teacher. Punto. I work in Arganda. Or I work at a school. Punto. I speak Spanish and English. I speak Spanish, pues Spanish. ¿Vale? Pero lo que quiero que veáis es que, aunque el modelo, y pues, pues quiere decir, el texto modelo, pues, redacta, etcétera y tal, pero yo lo puedo hacer frase punto, frase punto. Es lo que habéis visto, lo veo en un examen, perfecto. Adelante. Y en el siguiente párrafo puedo hablar de lo que me guste y de lo que no, de las películas, pues I like or I don't like, em, y ya está. Es decir, que en el segundo párrafo, pues hablo de eso, de los hobbies, de lo que me gusta, que ponga dos o tres. Imagina el segundo párrafo, pues. I like films. My favorite films are action films. O I love or I like action films. ¿No? I like films. I like action films. Punto. I like music. Punto. My favorite artist is Taylor Swift. Eh, Ahora ya no me sale más. Oye, pues ya está, bien. Pues ya me ha hecho un texto, ha seguido la estructura, he puesto frase completa, no te jodes, eso es lo que yo quiero. Que yo soy capaz de hacer algo más. Es decir, que por mi nivel, porque yo estudio inglés, porque me encanta, etcétera. ¿Puedo hacerlo un poquito más complejo? Pues lo hago. Viva Taylor. ¿Vale? Pues lo hago. ¿Qué más? Tened en mente que lo que se os pide y lo que se os va a valorar positivamente es esto que yo acabo de dar. Frase, punto, frase. En verdad no son los tres asignados, o sea, es igual. Los tres tipos de texto. En lo que es lo básico para crearlo, claro. Frase, punto, frase, punto. Ahí está, podéis fijar, mira. Ajá, ajá. ¿Ves lo que está haciendo Noelia aquí en clase? Pues que aprovechando los recursos y de, oye, si lo que me sirve para una cosa me sirve también para la otra. ¿Vale? Así es la idea. Recordar frase en orden correcto, los verbos en el presente simple, el vocabulario correcto. Si ya estamos en la fase superior de puntuación, de conectores, etcétera, fijaos que en el texto, los que estéis en esa fase, hay marcados en negrita algunos conectores, los que ya conocemos, but, que significa pero, and, que significa y, pero hay algunos nuevos, por ejemplo, because, que significa porque, porque,
O finally, que se pone al principio de la última frase, porque significa finalmente. Pero eso solo si ya estamos en la fase que yo estoy diciendo de los conectores. Vale, pues nada, ahora simplemente quedaría hacerlo como dice, pues que es siguiendo ese esquema, siguiendo esas recomendaciones, siguiendo el modelo, escribir uno sobre vosotros. Vale. Recordad que los textos solo se pueden entregar en el aula virtual dentro del cuestionario, dentro del el procesador de texto, ¿vale? No puedes escribirlo, escanearlo, sino que hay que hacerlo, como dice, directamente en el aula virtual. ¿Vale? Ok. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Bueno, pues cerramos. No, como la fecha límite es